Las piedras no se marchitan, permanecen para siempre. Las que depositan sus admiradores frente a la residencia de Nelson Mandela en Johannesburgo tienen mensajes muy personales. Le reconocen como un icono, le agradecen su sufrimiento. El político más venerado de la historia reciente se iba despidiendo lentamente de la vida tal como la vivió, resistiendo, mientras su largo camino hacia la libertad despertaba oleadas de afecto y admiración. Se ganaba, seducía a toda la gente, o sea, casi sin excepción. Yo no conozco a nadie que haya estado con Mandela, digamos, más de 5 minutos y que no haya caído absolutamente vencido ante sus encantos y también su integridad. Obama dice siempre que la gente no recuerda lo que le dices, recuerda lo que le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y en ese sentido, Nelson Mandela fue siempre el gran comunicador. Aunque Mandela deje atrás una familia dividida por su herencia, un país y un partido en crisis y un mundo huérfano de líderes morales, varias generaciones se rinden ante el legado del hombre que protagoniza el milagro político y humano más sobrecogedor del siglo XX. Como en su última gran aparición pública en el Mundial de Fútbol de 2010, millones y millones de personas reconocen que Madiba, como le llamaban los suyos, el primer presidente negro de Sudáfrica, el que unió a un pueblo dividido en dos bandos irreconciliables, poseía un secreto que lo convierte en leyenda. The birthday boy, Nelson Mandela. Tenía la sonrisa más famosa del mundo y el enorme mérito de haberla mantenido a pesar de ser un hombre que envejece en la cárcel. El que fuera el prisionero más conocido del planeta, el que pasa más de 27 años en minúsculas celdas, celebraba así en 2008 su 90 cumpleaños. Allá donde haya pobreza y enfermedad, incluyendo el SIDA, allá donde se oprima a los seres humanos, aún queda trabajo por hacer. Feliz en aquella fiesta global o ya cansado y enfermo en alguna de sus últimas apariciones, a pesar de todo, Mandela ha clamado siempre para que el resto del mundo difunda su mensaje, el secreto de su éxito político y humano, no haber tratado a sus enemigos como ellos le trataron a él. La mejor prueba de que cuando alguien sufre penalidades no puede jamás humillar a otros. Ese rasgo, su negativa a doblegar a sus rivales, es lo que le convierte en un líder universal, pero solo en la última etapa de un largo camino que comienza hace 95 años. Nelson Mandela nace un 18 de julio de 1918 en Kunu, un área rural de Sudáfrica. Hijo del consejero de la tribu más numerosa, se prepara para ser el jefe del clan y consigue graduarse en Derecho. Para entonces ya es uno de los líderes juveniles del Congreso Nacional Africano, el partido que lucha contra la segregación racial, para el que crea y dirige en la clandestinidad en 1961 su brazo armado. Ese año realiza estas declaraciones en las que lanza ya su más conocida reivindicación. Los africanos exigen y anhelan libertad basándose en el principio de un hombre, un voto. Quieren la independencia política. Hay mucha gente que piensa que es inútil y absurdo que continuemos hablando de paz y no violencia a un gobierno cuya única respuesta es agredir salvajemente a la población desarmada e indefensa. Varias veces detenido y juzgado por alta traición, es encarcelado en 1962 al regreso de un viaje a Argelia, donde ha seguido un cursillo de guerrillas.
Al año siguiente le acusan, junto con otras 8 personas, de conspiración para derrocar al gobierno que ha permitido sucesivas masacres de manifestantes en una Sudáfrica sacudida por la lucha racial. Condenado a cadena perpetua, no será liberado hasta la década de los 90. En la celda de la prisión de Robben Island, de apenas 3 metros por 1,5 metros, donde pasa la mayor parte de sus años de cárcel, Nelson Mandela forja las actitudes que le darán fama como ser humano excepcional. Las cartas que escribe desde la cárcel muestran a un Nelson Mandela cuya humanidad sale reforzada de la adversidad, aunque son años de enorme sufrimiento personal. Entre 1968 y 1969 vive desde el aislamiento la muerte de su madre, la muerte de su hijo en accidente y el distanciamiento y el desgarro por las noticias que protagoniza su mujer. Winnie Mandela, con quien se casa en 1958, la primera mujer negra que trabaja como asistente social, una persona adelantada a su tiempo, es uno de sus grandes apoyos, pero también uno de sus mayores motivos de dolor. Vigilada y perseguida durante décadas, ella sigue apoyándole en público, pero hasta la cárcel llegan las noticias de sus aventuras y el escándalo en el que se ven envueltos sus guardaespaldas, involucrados en asesinatos y desapariciones. Mandela también tiene que sufrir, en el silencio de su celda, el encarcelamiento de su esposa Winnie, que deja en el abandono a sus 2 hijas. Pero ninguna penalidad detiene al hombre que forja durante años su salida de prisión, cambiando las relaciones con sus carceleros, convenciendo al jefe de los servicios secretos, con quien mantiene más de 60 reuniones, y seduciendo al final al gobierno sudafricano, con cuyo presidente se fotografía en la última entrevista. Sale en libertad un 11 de febrero de 1990. Winnie le acompaña en el momento en el que abandona la cárcel y al día siguiente, en su primera locución pública. No ha cambiado nada. No olviden que lo que anhela este país es una sociedad no racial, y ese objetivo aún queda muy lejos. El agitador de los años 40, que ha pasado casi 3 décadas encerrado, sale para dirigirse a una multitud. 100.000 personas se congregan para oírle en el estadio del suburbio de Soweto. Es todavía el tiempo en el que la violencia de un régimen considerado racista por la comunidad internacional sigue cobrándose decenas de víctimas. No dejéis que ni un solo pelo, ni una sola ventana se rompa cuando salgáis de aquí. Cuando lo vimos de verdad de cerca respondiendo preguntas así complicadas, constatamos, para sorpresa del mundo, de que realmente superaba las expectativas, de que tenía una enorme lucidez mental, que tenía muy claro cuál era su proyecto político y que tenía un extraordinario carisma y generosidad. Desde que Nelson Mandela regresa a su casa, que tiempo después un ataque reducirá a cenizas, hasta que 4 años más tarde es elegido el primer presidente negro de Sudáfrica después de unas elecciones democráticas, trabaja sin descanso para librar a los negros de la esclavitud, pero también para liberar a los blancos de su propio miedo. Paso a paso, él dirige el camino de la reconciliación. Por todo ello, en 1992, Nelson Mandela y Frederick Leclerc, el presidente sudafricano en cuyo mandato fue liberado, reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Un año más tarde, los dos son de nuevo galardonados con el Nobel de la Paz. To be chosen from amongst the millions of deserving men and women. Haber sido seleccionado entre los millones de hombres y mujeres del mundo entero que merecían el premio es un honor excepcional al que van asociadas responsabilidades. Solo un mes más tarde de que pronuncie estas palabras, Sudáfrica acuerda instituir un régimen democrático no racial basado en el principio que acuña Mandela: un hombre, un voto. El año siguiente, 1994, él celebra así la victoria de su partido. Have the result, ayes 79,
Mandela, presidente, empieza a desmontar las secuelas de un régimen que años atrás parecía eterno y sienta las bases de lo que se creía imposible, que la sociedad negra y la blanca fueran capaces de entenderse después de la devastación colonial y la inhumanidad del apartheid. Freedom from what? Liberarnos de la miseria, liberarnos del hambre, liberarnos de la privación, liberarnos de la ignorancia, liberarnos de la represión y liberarnos del miedo. Recién elegido, anuncia que sus primeros objetivos son cerrar las heridas de la nación y generar confianza. Y aunque no logre cumplir todas sus promesas concretas y gran parte de su pueblo viva aún en la pobreza, con Nelson Mandela arranca Sudáfrica como modelo y locomotora económica del continente africano. Tenía la capacidad de identificar esas áreas de encuentro común. ¿Y qué quiero decir con eso? Que entendió muy bien que tanto blancos como negros tenían mucho que ganar si colaboraban y mucho que perder si no lo hacían en un momento de transición, en un momento de grandes cambios en el país. Y vio y entendió que el deporte era ese lazo que terminaría unificando a esos dos grupos demográficos. En el caso del final del Mundial de Rugby en 95, Mandela vio en un deporte que dividía a blancos y negros, que era un símbolo de división, incluso símbolo de opresión para la mayoría negra, Mandela vio una oportunidad y lo que él hizo fue transformar este símbolo de división y opresión en un instrumento de reconciliación y unidad nacional y funcionó espectacularmente bien. Mandela, que se ha divorciado de Winnie en 1996 tras una comparecencia pública, celebra en el 98 su 80 cumpleaños casándose con su tercera mujer, la mozambiqueña Graça Machel, con quien aparece en público por primera vez en un concierto masivo que es el regalo de su país. Un año más tarde, en 1999, en su primera visita a Sudáfrica, los reyes de España se entrevistan con el matrimonio Mandela. Apenas unos días después de que se produzcan estas imágenes, el líder sudafricano se despide del Parlamento. 2 años antes ya ha anunciado su adiós a la política. Para él, según dice, es hora de leer, pasear, jugar con los nietos y reposar y pedir que nadie le moleste. Me retiro del retiro. Esta vez va en serio. Espero que me dejéis descansar. Y si os tengo que decir algo, que sea yo el que os llame. Mandela, ante todo, entendió que el perdón y la generosidad y la reconciliación eran los instrumentos políticos más eficaces, más prácticos para lograr su fin. Si Mandela hubiera salido de la cárcel convencido de que el método más eficaz, más práctico para llegar a la democracia era a través de las armas, lo hubiera hecho. Buscaba puentes, denominadores comunes, apelaba a los sentimientos básicos más nobles del ser humano, más allá de cualquier diferencia política, ideológica o incluso más allá del color de la piel de uno u otro ciudadano. Y yo creo que esa es su gran aportación al mundo de la comunicación política. Es el único líder en el mundo que llama por su primer nombre a la reina de Inglaterra y que consigue que ella abandone la rigidez del protocolo. Estoy muy feliz de haber vivido hasta ahora y espero que muchos sudafricanos y otras personas en el mundo vivirán igual. Por eso deberían ser objeto de admiración. Felicitaciones de miles de personas, de iconos de la modernidad o de niños anónimos componen la tarjeta de la primera gran fiesta global de cumpleaños destinada al hombre que consigue liberar a su pueblo de la tiranía racista más implacable a base de cultivar con paciencia durante décadas en el minúsculo jardín de su prisión los valores humanos contrarios a los del sistema al que se opone. Valores como la generosidad, la amabilidad, la modestia y la cortesía que tampoco parecen imperar en la sociedad actual.
Tal vez ahí resida el secreto de Nelson Mandela, en demostrar que las auténticas cárceles son el odio y el miedo, en compensar el sufrimiento de las víctimas con la transformación de la sociedad y en mantener y proclamar una fe inquebrantable en que hay un germen de bien en la mayor parte de la humanidad.